Buenas noches, aquí estamos en un nuevo tiempo de activación profética, llegando a nuestros hogares, nuestras casas con la palabra de Dios, en este entrenamiento que el Señor nos está dando llaves para ser más empoderados en su reino, para poder cumplir el propósito y el llamamiento que Dios tiene para nosotros, para cada uno. Qué hermoso que pueda haber niños también, niños y jóvenes, ¿sí? Escuchando y siguiendo todas estas enseñanzas, atentos. Seguramente en algún momento también vamos a tener un tiempo para soltar palabras sobre la vida de los niños, con el permiso de los papás, por supuesto. Así que estemos en nuestras casas con un corazón expectante de la enseñanza que en esta noche vamos a dar. Si tendría que ponerle un título, yo la verdad que estaba como dudando un poco y sí me gusta porque encontré una palabra y le voy a pedir que vayamos al libro de Judas, ¿sí? Está antes de Apocalipsis, tiene solamente un capítulo y vamos a leer los versículos 12 y 13. Y ahí en este libro habla de estrellas errantes. Y esto lo vamos a aplicar y lo vamos a ver en la vida del profeta, qué es lo que quiere decir Dios a través de su palabra, y cómo nos podemos alinear y prepararnos para ser esos profetas que se mueven con sabiduría, con discernimiento, con palabra de ciencia, palabra de conocimiento y con un entendimiento profético para soltar el dabar de Dios. Nosotros en este entrenamiento el Señor nos va dando llaves y es importante que las podamos tomar, que las podamos accionar. Entonces vamos a leer Judas en el versículo, vamos a leer el versículo 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, Nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Vamos a ir viendo en el transcurso de la enseñanza algunas características que hacen errar a los profetas. Si el Señor te ha llamado y de pronto vos muchas veces podés tener palabra donde fruís o tenés un entendimiento de que Dios te da o te muestra por alguna situación y algo se suelta, una unción sobre tu vida, es importante que también sepas que con el don viene muchas veces el error o el apresuramiento. Entonces lo que tenemos que trabajar, como habíamos dicho anteriormente, es en la presunción. Hay muchos profetas que empiezan su ministerio, emergen, pero son profetas que no dan en el blanco, profetas que no tienen un corazón sano y por consiguiente es difícil trabajar con ellos. Generalmente lo que se dice de los profetas es que son tercos, ¿sí? Entonces como que les cuesta entender, sujetarse, comprender los tiempos, pero eso sucede en los principios, en los comienzos. Pero bueno, acá estamos para ser instruidos, para ser empoderados, para fluir, ¿sí?
para que podamos entregar lo que Dios nos da, pero desde una plataforma y desde un corazón limpio. Es importante esa parte, ¿no? En la que seamos efectivos en lo que Dios espera de nosotros, porque si hacemos un pequeño repasito de las primeras clases que tuvimos o activaciones, nosotros hemos aprendido que tres son las características por las cuales soltamos la palabra profética. Una es exhortar, otra consolar y otra es edificar. Entonces estamos aquí para entregar palabra profética y para redimir, ¿sí? Para que sea un levantamiento, una edificación en las vidas y para que el Espíritu Santo a través de nosotros llegue a los corazones de una manera que solo Él sabe llegar, ¿sí? Entonces habíamos visto esas características. ¿Cortaste? Las Escrituras dicen, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta palabra es muy importante, ya que vamos a ser formados, unos ya han empezado, otros están dando sus primeros pasos, ¿sí? Entonces, es importante que podamos entender que los de limpio corazón verán a Dios, como dice la palabra. Entonces, tenemos que desarraigar y quitar todo escombro de nuestras vidas, todo aquello que hace que no podamos ver a Dios y que no podamos fluir con un corazón limpio. Lo peor que nos puede pasar es tener amargura en nuestro corazón y profetizar o dar palabra desde esa plataforma de la amargura. Por eso el Señor quiere que entendamos que tenemos que tener un corazón limpio. Y dice el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces necesitamos la urgencia de que el Espíritu Santo hable a nuestro espíritu trayendo la limpieza que el Señor necesita que tengamos para fluir dentro de sus dones y en esta activación profética. Si nosotros estamos con un corazón herido, con un corazón amargado, con obstáculos en nuestro corazón, esto va a debilitar la palabra que salga de nosotros y va a debilitar la interpretación de la revelación. ¿Recuerdan que habíamos dicho que Dios trae una revelación? Tenemos que buscar la interpretación y luego poder bajarla a la vida. Son tres pasos muy importantes que nunca nos debemos olvidar, ¿sí? La revelación. ¿Qué es esto, Señor? La interpretación. Bueno, ¿qué me querés decir con esto? ¿Qué hago con esto? Y la aplicación, ¿cómo lo llevo a la vida práctica? Entonces son esos pasos muy fundamentales para que los tengamos siempre en cuenta. ¿De qué debemos limpiarnos en nuestro corazón? Habíamos mencionado anteriormente la importancia de entender que cuando nosotros hablamos o entregamos una palabra, es una palabra dada por Dios, es una palabra que el Señor trae a mi vida. Él trae una revelación, yo soy un canal para entregar el mensaje, la exhortación, la palabra de edificación que Él me quiera dar. Entonces, no son opiniones, las palabras que Dios nos da o nosotros entender que somos llamados a no dar opiniones, ¿sí? Sino que somos llamados a dar la revelación y la palabra que Dios nos entrega. Las opiniones son formadas por prejuicios o conceptos que tenemos acerca de ciertos temas. Entonces nosotros a veces como profeta opinamos y la opinión está muy ligada a lo que es el orgullo. Debemos ser guardados de tener el corazón limpio, pero en cuanto a lo que nosotros soltamos
verdaderamente entender que es Dios el que me da una palabra para entregar a mis hermanos, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos entender que a veces si nuestro corazón no está sano, si nuestro corazón no está limpio, la palabra que nosotros demos va a ser como un filtro en nosotros y esa palabra va a salir de acuerdo a lo que tengamos en nuestro corazón. Por ejemplo, debemos guardarnos de algo que se llaman las doctrinas mascotas. ¿Qué son las doctrinas mascotas? Son aquellas enseñanzas que nosotros elevamos a una posición como de elevada importancia, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros recibimos una revelación, supónganse, bueno, estamos ahora en activación profética y de pronto hacemos una impartición de lo que es el espíritu de Jezabel, ¿sí? Entonces, que el espíritu de Jezabel se manifiesta con 3 rasgos o 3 características, que es la manipulación, la otra es la dominación y la otra es la intimidación. Esos son los rasgos jezabélicos, ¿sí? A veces nosotros tenemos alguna de estas cosas en nosotros, algunos de estos elementos, como podemos ser personas manipuladoras, ¿sí? El que manipula engaña para conseguir lo que quiere, o podemos ser personas dominadoras, aquellas personas que imponen lo suyo y esto debe hacerse así, ¿sí? O intimidar. Hay personas que usan constantemente la intimidación. Y cualquiera de estas 3 cosas son rasgos jezabélicos. La intimidación es yo digo algo a alguien y lo que trato de que esta persona haga lo que yo quiero, pero por medio de mi forma de expresarme en cuanto a que si no haces esto te va a ir mal. Entonces a veces usamos doctrinas mascotas y entendemos, por ejemplo, algunos de estos 3 rasgos. Entendemos que Jezabel es una persona que tiene un carácter fuerte, que domina, que toma un lugar que no le corresponde. Entonces, nosotros empezamos a actuar de esta forma. Cuando nosotros actuamos así, tendemos a decir sí, porque fulano de tal tiene un espíritu jezabélico, ¿sí? Entonces, esas son las doctrinas mascotas, ¿sí? Cuando algo parece como que fuera una moda de pronto o que lo usamos siempre, recibimos una revelación y, sí, porque ella es jezabélica o doña Jeza, así decimos muchas veces. Tenemos que aprender a que no todo es jezabélico. Realmente a veces hay personas que necesitan ser entrenadas en su carácter. Entonces, los de limpio corazón verán a Dios y tenemos que guardarnos de lo que nosotros soltamos sobre la vida de la persona, porque la palabra del profeta es muy importante, es una palabra que decreta. Entonces, cuando uno dice algo que no corresponde a una vida, está produciendo una atadura en ese corazón. Entonces, lo que tenemos que guardarnos en este tiempo y limpiar nuestro corazón de toda opinión que nosotros pensamos, porque la opinión está relacionada con lo que es el orgullo. Y estaba leyendo en estos días sobre un poco el profeta Emerson, Ferrell. Él habla y habla de la importancia de nuestra mente, habla del alma y un poco basándose en la importancia de la mente, lo que nosotros pensamos. Entonces a veces uno le pregunta a la persona, ¿y vos por qué decís eso? Y no sé, yo creía, yo pensaba, yo opinaba. Pero entendamos que lo que nosotros soltamos es la revelación que recibimos de parte de Dios para transmitirla a la vida, ¿sí? Y la revelación está muy ligada a que nosotros tenemos que tener una mente sana, una mente limpia. Y nuestra alma está compuesta, nosotros somos seres tripartitos, se los presento así.
el Señor nos hizo, y en Tesalonicenses dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean santificados, ¿sí? Entonces, habla del espíritu, del alma, y en el alma, ¿qué comprende el alma? Tiene que ser santificado. En el alma comprende nuestra mente, el alma comprende nuestra voluntad y el alma comprende nuestras emociones. Si ustedes pueden ir, les voy a pedir que busquen en Marcos 12, 29 y 30. Porque de lo que pensamos, eso hablamos. Entonces, el Señor lo que anhela de nuestra mente, y cuando nosotros pensamos en nuestra mente, no estamos hablando del cerebro, ¿sí? Estamos hablando de esa parte de nuestro ser, de todo nuestro ser que fue formado por Dios, que debe ser tratada y que debe ser trabajada. Entonces, en Marcos 12, si busqué bien, el versículo 29 y el versículo 30, hay una palabra que el Señor dice aquí y es para cada uno de nosotros. Entonces, entendiendo que como profetas tenemos que tener un corazón sano, estamos hablando y compartiendo sobre la importancia de tener un corazón limpio. Como dice la Escritura, de acuerdo a lo que estamos viendo y trabajando en esta noche, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y el salmista dice, y es la oración que debe hacer cada intercesor, cada profeta, cada persona que anhela los Entonces, ¿cuál debe ser la oración que debemos hacer? Como dice el salmista en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La limpieza de corazón es vital y es importante. A veces como que cuando se tocan ciertos temas como hoy, estrellas errantes, estrellas que necesitan alinear su corazón con Dios y guardarse del orgullo, guardarse de ser personas que opinan, para tener el entendimiento de que Dios nos ha llamado a recibir de su revelación y transmitir de su palabra para llevar levantamiento a las vidas. De pronto como que debemos mirar mucho hacia adentro, porque lo que está adentro, cuando soltamos una palabra podemos estar transmitiendo a la vez juicio o también puede ser amargura. También les había dicho, haciendo un repasito cortito, de las doctrinas mascotas, que son aquellas cosas que levantamos, enseñanzas o imparticiones, que las levantamos en un nivel tan alto que de pronto todo pasa a ser, como les había dicho, jezabélico, o todo pasa a ser que tiene el espíritu de Absalón, ¿sí? O todo pasa a ser que, bueno, lo domina Tiro. Entonces, todas esas cosas tenemos que ver que tienen que ocupar su momento, su tiempo y su lugar, porque nosotros como profetas, al soltar la palabra, es la que tiene vida y la que tiene poder. Entonces, si tenemos un entendimiento que yo vengo a edificar una vida, que la palabra profética es redentiva y que produce un levantamiento, yo voy a ser muy cuidadoso con mis palabras. Y, por ejemplo, entrando un poquito más en tema, ya vamos a ver Marcos, pero vayamos a Juan 1:14, ya lo vamos a ir viendo a Marcos enseguidita, volvemos ahí, pero vamos a Juan 1:14, hablando un poco de la importancia de las palabras, ¿no? De aquello que tenemos que ser conscientes. Una vez un hermano tuvo una visión y que era la siguiente, y en el cual Dios le habló muchísimo
el guardar su boca y el guardar su palabra y el guardar el mensaje que él transmitía. Aún hemos aprendido nosotros que las palabras que salen de nuestra boca no son inocentes, ¿sí? Dice, te has enlazado con los dichos de tu boca. A veces decimos palabras sobre nosotros mismos y ponemos lazo en nuestra vida, o soltamos palabras sobre otras personas y ponemos lazo sobre la vida de la persona. Y este hermano, Dios le mostraba de que él estaba en un lugar donde estaban edificando una casa, ¿sí? Estaban levantando una casa. Era un lugar lindo, era una casa nueva, y dice que de pronto veía que gente le tiraba con elementos de la construcción, que él... Bueno, hermanos, retomando un poquito, tenemos una batalla acá con el internet. Van a ver, o sea, van a ver una imagen en la pantalla, pero bueno, les pido que puedan escuchar y recibir lo que el Señor tiene. Entonces les estaba contando de este hermano que él había tenido esa visión, que él estaba en un lugar donde se construía una casa nueva y gente de pronto comenzó a tirarle con varillas de hierro, con implementos para construir. Él con mucha facilidad los podía esquivar, pero los elementos eran peligrosos. Pero en un momento dice que él se veía que tomaba un destornillador y que el destornillador hería a una persona y que la persona, por supuesto, sangraba, ¿no? Entonces, el Señor le habló ahí de la importancia que tienen las palabras cuando son soltadas, que tenemos que ser conscientes porque una palabra que es soltada no puede ser recogida porque ya ha sido dada y nuestras palabras pueden dar vida o pueden, dice, o da vida o mata, ¿sí? O te empodera o te tira hacia abajo. Y en Juan 1:14 lo que dice la Escritura es, dice, y aquel verbo, hablando de Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces tenemos que ser conscientes que así como Jesús fue hecho carne, de la misma manera nosotros a través de su palabra tenemos que ser conscientes que tenemos que ser uno con el Señor. Y el verbo se hizo carne, que su palabra, ¿sí?, se haga carne entre nosotros, se haga uno entre nosotros para que seamos personas llenas de gracia y de verdad, ¿sí? No solo debe ser un mensaje, una palabra entregada de una forma, por decir X cosa que el Señor me dijo, sino tiene que salir de lo profundo de mi espíritu. Yo tengo que aprender a ser uno con el Señor, tengo que aprender a hacerme carne con Él, unirme con Él, y a través de eso Dios va a manifestar su palabra. Cuando les hablaba recién de ir a Marcos, un poco les quería decir de que muchas veces nosotros formamos opiniones en cuanto a las personas y esas opiniones nacen primeramente de nuestra mente, ¿sí? Nuestra mente siempre está pensando y tiene como pensamientos de orgullo, de soberbia y de altivez, y nosotros tenemos que entrar en el entendimiento que Dios formó en nosotros un ser espiritual, como les decía, espiritual mi cuerpo, y dentro de nuestra alma está lo que el Señor puso en nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Cuando el primer hombre fue creado,
fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dijo en Génesis, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Pero a través de la desobediencia, el hombre perdió su imagen y semejanza. Entonces, antes de pecar, el hombre estaba completo, ¿sí? Estaba completo. En el momento que él peca, su alma se fragmenta y se divide. Y Marcos, el capítulo 12, el 29 y 30, nos da el diseño para volver a ser uno y para restaurar nuestra alma, para que volvamos al diseño original de Dios. Porque en Marcos dice cómo el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo deben ser uno. Y eso nos enseña que nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad también tienen que ser uno. Porque dice así si lo tenían recién, Marcos 12, 29 y 30. Ahí lo leo, porque saqué la marquita de la Biblia. 12, 29 y 30. Dice así, Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Así como Él es uno, nuestra mente tiene que ser transformada para que podamos recibir ese diseño de ser uno con el Señor. Y dice, el primer mandamiento es este, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, el Señor nos pide que debemos amarle con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas. Y ahí entra en lo que Él espera de nosotros, que como ellos son uno, todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y nuestras fuerzas estén enfocadas en Él y entremos en el diseño de uno. Y fíjense cómo muchas veces, por ejemplo, nuestro corazón quiere algo y nuestra alma no, ¿sí? O nuestros pensamientos no. Por ejemplo, decimos, bueno, en nuestros pensamientos decimos, bueno, mañana me voy a levantar a orar a las 6 de la mañana, ¿sí? Pero como estamos todavía en algunas áreas funcionando con una mente caída, con una mente fragmentada, entonces el cuerpo quiere dormir. Entonces no estamos siendo uno como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad no están siendo uno, uno quiere ir para un lado y el otro quiere ir para otro lado. Por ejemplo, a veces, en nuestro corazón decimos, bueno, yo quiero leer la Biblia, ¿sí? Voy a leer la Biblia, me propongo una meta, pero después tenemos una mente cansada y no leemos la Biblia. Entonces, ahí vemos que nos falta entrar en el diseño de ser uno, que nuestra alma funcione como uno, así como funciona el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, cuando dice amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma y con nuestra fuerza, es para volver a reconstruir el diseño que en Génesis el hombre perdió a causa del pecado. Cuando nosotros les estamos hablando de que tenemos que tener un corazón limpio, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es de no caer en trampas. ¿Qué es trampa? Es igual a ofensas, ¿sí? De ser guardados, de no caer en ofensas, en falta de perdón, porque la ofensa y la falta de perdón construye una cerca que destruye la visión y no podemos ver realmente lo que Dios quiere. Si nosotros no somos sanados en nuestro corazón de las trampas, entiéndase, ofensas, amargura o falta de perdón, estaremos interpretando mal la revelación que Dios nos da. Y si vemos en Génesis, pueden ir buscando el capítulo 50, el último capítulo de Génesis. Ahí vamos a ver la vida de José. José fue vendido por sus hermanos, José fue llevado
al palacio de Faraón, a aquella tierra donde la pasó muy mal, estuvo en cárcel, luego le interpretó los sueños al copero, al panadero, hasta que un día el Faraón lo mandó a sacar, pero mientras tanto él estuvo lejos de su familia, él vivió de una forma que podría tener y podríamos justificarle si él no hubiera querido perdonar a sus hermanos, podríamos decir así. Pero en Génesis 50, del 14 al 20, vemos la actitud de José hacia sus hermanos, hacia su padre, cómo realmente él tenía un entendimiento de que todo lo que había vivido obraba para bien. Y una vez recuerdo haber leído, creo que fue un libro de Cindy Jacobs, donde ella contaba en sus primeros años en el que el Señor le estaba entrenando en lo profético. Ella contaba de sus desaciertos y de sus metidas de pata y de cuánto rechazo ella recibía de parte de mucha gente y cuán mal se ponía cuando de pronto ella daba una palabra y nadie o la persona no la tenía en cuenta o tenía una palabra y el pastor no hacía hincapié en lo que ella recibía. Entonces ella cuenta todo el sufrimiento que ella pasó, en donde Dios trató con su carácter, trató con su vida para sumergirla como profeta, y hoy es una profeta de las naciones. Cuando estaba pasando ese tiempo, ese tiempo así difícil en su vida, sintió la voz del Espíritu Santo que le decía, Cindy, darás gloria a Dios algún día por este tiempo que has vivido. Y realmente ella pudo entrar en un entendimiento de que los que amamos a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, los de limpio corazón, es importante que trabajen y trabajemos en lo que es ser libre de ofensas, de amargura, de falta de perdón, de celos, ser libre también de todo lo que es esclavitudes espirituales y pecados. Y en Génesis 50, sí, como recién les dije, el versículo 14 dice, volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Y entonces ahí dice, y viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá. Ahí empezaron como a tener miedo de que José pudiera tomar represalias sobre sus vidas, porque el padre ya estaba muerto. Y dice, quizá nos aborrecerá. Nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Miren cómo ellos tenían en su corazón esa herida y ese conocimiento del daño que habían hecho en la vida de José. Dice, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y dice, y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí, siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Sí? Y dice, ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Acá vemos la importancia del corazón de José. Sus hermanos tenían temor de que él, ahora como no estaba su papá, bueno, me voy a cobrar lo que me hicieron. Pero él
con un corazón de perdón, todos esos años que vivió separado y aún los años que estuvo en cárcel, los años que él pasó por este desierto, aún la mujer que cuando estaba solo en el palacio, la esposa de Faraón ahí quiso estar con él, o sea, todo lo que vivió él lo tomó para bien y entonces dice que Dios había encaminado todas las cosas para bien. Y es importante de que podamos entender y trabajar desde esta plataforma, que lo que nosotros estamos pasando o lo que vos estás viviendo en la formación profética, sea lo que sea con lo que luchás, ¿sí? Puedas entender que es un proceso de Dios y Dios lo encamina para bien, para lo que Él quiere, para sus planes y para todos sus propósitos. Pasando a otro tema, hay una progresión de 3 errores que cometen los profetas, ¿sí? Y lo vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Que está en Judas, donde habla del camino de Caín, habla de caer en el error de Balaam y también en el problema de Coré. Pero quiero terminar en esta noche y que pueda cada uno al retirarse de pensar delante del Señor aquellas cosas que aún necesitan limpieza en sus corazones y que de lo profundo podamos ser personas que podamos decir, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, ¿sí? Porque dice que los de corazón limpio son los que verán al Señor. Saber de que todo lo que vivimos y lo que pasamos tiene un propósito para que cuando vos puedas soltar una palabra, la puedas soltar desde ese corazón limpio y que pueda ser entregada desde la plataforma que es Cristo. Entonces, que vayamos a nuestras casas pensando un poco en la vida de José, en estas frases que dijo ya al final del libro de Génesis. Ustedes pensaron mal, pero Dios lo tornó para bien. Que el Espíritu Santo trabaje en sus corazones en esta noche, en esta semana, y que a través de estas palabras venga sanidad, restauración, venga un empoderamiento de parte del Señor y una liberación, ¿no? Aún así mismo, hermanos, no solamente hacia personas con las cuales vos te sientas que te han herido, que han producido un dolor en tu vida, sino que también puedas examinarte si no estás enojado con Dios, si algo de lo que has vivido, situaciones que has padecido, inconscientemente estás señalando o culpando a Dios y que seas libre, ¿sí? El espíritu de la profecía, que Jesús traiga luz, traiga claridad y dé testimonio a tu espíritu para que pueda ser forjado en vos un corazón limpio. Y como la hermana Cindy dijo en su libro, que el Padre le entregó esas palabras, nuestro Dios le dijo, darás gloria a Dios algún día por todo lo que has vivido. Dejamos aquí. Tengan un buen descanso, que aunque sea breve esta meditación, que podamos pensar en cada uno de los aspectos y en nuestras camas meditar, ¿no? Siempre quiero dar opinión. ¿Por qué quiero dar opinión? Porque hay orgullo. Entonces, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. He caído en trampas, he caído en ofensa, he caído en amargura. Señor, que todo vos lo tornes para bien. Te bendecimos desde aquí, sea un buen descanso, sea un día próspero, fructífero el día de mañana y nos estamos en contacto. Bendiciones para todos. Paz en sus casas, en sus hogares.